¿Tenemos hermanos? Ahí arribita tiene un grabado que dice: los que rechazan la gracia de Dios. Bendito Dios. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén y amén. Padre, en esta hermosa tarde, permíteme predicar tu palabra, Señor, y que seas tú poniendo palabra siempre en la boca de los predicadores, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Otro hermano, una palabra en la cual el Señor siempre nos da un mensaje muy especial, hermano. Gloria a Jesús. Allá en Efesios 2, hermanos, si usted se da cuenta, el Señor nos dice que somos salvos por gracia. No porque merezcamos una salvación tan grande, sino porque realmente a Él le plació darnos un regalo. Muchos de nosotros, hermanos, ya conociendo la palabra de Dios, ya siendo cristianos desde hace mucho tiempo, no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado hasta el momento. Hasta el momento, hermanos, la iglesia sufre muchas tribulaciones. Si usted ve y se puede dar cuenta, ¿verdad? No es porque yo se lo esté contando, pero las sillas están vacías y en su rostro muchos de ustedes denotan tristeza, angustia, desesperación. Hay problemas en su casa, hermanos, y qué bueno que haya ese tipo de problemas, porque eso significa que necesitamos un poquito más de buscar de Dios. ¿Sabía usted que los afanes diarios nos atacan y nos achacan tanto que desmotivan al cristiano a seguir adelante? Y llega un momento en que usted dice: bueno, eso de que me hablan de la prosperidad, que me hablan de que Dios me va a sacar de todos mis apuros, de que Dios va a pelear por mí, llega un momento en que usted se llega a frustrar y usted llega a desistir el orar, el ayunar, el vigilar, el buscar la presencia de Dios. Y esas son tácticas, hermanos, de los demonios, son tácticas del enemigo, en el cual nosotros hacemos de menos el poder de Dios. Y hoy las iglesias, hermanos, está lleno de eso. ¿Y es por qué? Porque nosotros mismos le hemos dado cabida a ese mal espíritu. Muchas veces, hermanos, hacemos cosas inconscientes que nos llevan a una desmotivación personal. Y es por eso, hermanos, que el Señor dice aquí: los que rechazan la gracia de Dios. ¿Por qué la rechazamos nosotros? ¿O de qué manera rechazamos la gracia de Dios? Imagínese usted que Dios vino sin tener ninguna necesidad de dar un regalo tan grande. Usted y yo, si usted ve atrás de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que usted y yo no merecíamos una salvación. Usted y yo no deberíamos de ir al cielo, sino que estábamos condenados a una muerte perpetua. Pero vino Dios y Él ofreció a su Hijo para que todo aquel en el cual nosotros podamos poner los ojos, porque ahí lo dice en el capítulo 12, si nosotros ponemos los ojos en aquel hermano que murió por usted y por mí, entonces Él nos va a dar una salvación. Y así, hermano, usted va a encontrar a los diferentes escritores de la palabra, donde ellos hacen hincapié que si nosotros buscamos a Dios, las cosas van a cambiar. Pero si somos sinceros con Él, pero muchos de nosotros, hermanos, estamos despreciando la gracia de Dios. ¿Y cómo la despreciamos? Pues muchas veces ya no queremos ver el blanco perfecto. Ya usted viene al templo por una costumbre. Ya usted se viste como se viste el mundo. Ya usted hace las cosas que hace el mundo. Inconscientemente hay un ataque de demonios el cual nosotros, hermanos, no lo percibimos o no lo vemos. Y creemos que es normal. Porque mire la palabra lo que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es alcanzar la gracia de Dios?
Simple y sencillamente el hecho de estar vivos. Esa es la gracia de Dios. Es que este día te hayas despertado, que tus hijos estén bien, que tu familia esté bien, que tengas bendiciones, que aún el COVID, hermano, no ha llegado a nuestra casa, a tu vida, a mi vida. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que estés sentado en la silla. La gracia de Dios es que hoy, este día, le puedes dar la gloria y la honra a Dios porque te está prestando un día más. Ahora la pregunta es, ¿en este día vos le has dado la gloria y la honra a Él? Muchas veces, hermanos, hay cosas tan sencillas en la casa, en nuestra forma diaria de conducirnos, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de expresarnos. Nosotros botamos la gracia de Dios y nos encontramos en situaciones muchas veces en las cuales Dios todavía tiene que seguir peleando por nosotros. Miren, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Muchas veces, hermanos, y lo decía Santiago, las luchas y los problemas, ¿dónde empiezan? En su casa, ¿verdad? En su forma de pensar, en su forma de tratar a su esposo, su esposo. Hoy fuimos a un culto, hermano, donde tendría que hacerse un reconcilio, la familia. ¿Y es por qué? Porque muchas veces no queremos ceder nuestro orgullo. Usted no se puede negar, hermanos, a estas alturas de decir, bueno, cuando la situación en su casa se pone bastante difícil, usted como cristiano o cristiana tiene dos opciones. Se saca el cincho y penquea a sus hijos, ¿verdad? Que también está en la palabra, o se mete en ayuno y oración para que sus hijos, pero más que todo para que usted cambie. Porque el ayuno y oración no es para que su familia cambie, es para que usted cambie. Porque muchos de nosotros, hermanos, aún estando en la iglesia, traemos raíces de amargura. Todavía estando sentadas en sillas de reyes y sacerdotes, tenemos raíces de amargura. Y qué duro, hermano, que a estas alturas el Señor diga que podemos perder la gracia de Dios porque puede brotar alguna raicita de amargura ahí adentro en su corazón. Porque bonito nos vemos sentados, hermanos, de manga larga, mis hermanas con una señal que es y no es, ¿verdad? Pero quiere decir que Dios escudriña más allá de eso. Entonces, hermano, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entre nosotros y lo que queremos alcanzar de Dios? Que muchas veces no somos sinceros con Dios. Y eso es bien importante, hermano, porque la sinceridad con su esposo, yo creo que es lo primordial que tiene que haber. No se le estoy hablando de su esposo material, sino que el esposo espiritual que tenemos todos, que tiene la iglesia. Y eso, hermano, todas las iglesias hemos perdido la sinceridad con Dios. No podemos ser honestos, no podemos ser sinceros, sino que venimos y algunos de nosotros, hermanos, aún estando aquí, mentimos a Dios. Podemos engañar, y eso lo hemos dicho tantas veces, podemos engañar a los profetas, podemos engañar a los pastores, a los ministros, a las ancianas, a los niños, de que el hermano anda caminando bien, solo porque usted lo ve de manga larga y porque lo ve con su señal. Pero el corazón, ¿quién lo conoce? Cristo. Entonces con Él tiene que sincerarse. Pero en esta tarde, en alguno de nosotros, o en la mayoría de nosotros, Dios ha visto que puede haber un estorbo para alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se pierde en cuestiones de segundos con Él. Usted en la mañana puede haber estado predicando y en la tarde se cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la actitud que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no podemos mantener una línea recta como hijos de Dios. En ese culto nos da una palabra en la cual decíamos que nosotros tenemos que conducirnos como hijos de luz. ¿Y qué es eso? Es un compromiso bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el testimonio no es aquí adentro, hermano. La lucha no es aquí en la iglesia. Aquí a todos le decimos amén. Aquí usted se pone falda, pero en su casa se pone pantalones. Y no estoy hablando tanto de la ropa física, sino que usted
sobrepasa la autoridad en su casa, o los hombres tienen de menos a su esposa. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Hoy los hogares estamos fingiendo que tenemos una familia, pero su familia está destrozada, porque usted muchas veces no ha podido corregir a sus hijos, porque usted mismo no reconoce los errores que estamos cometiendo. Hoy le damos libertad a nuestros hijos y no tenemos la capacidad para corregir. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, hermanos, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero el Señor nos dice que por ese estorbo nosotros nos podemos caer de la gracia de Dios. Y caerse de la gracia de Dios es que de repente, hermano, no me salga la cosa como yo creí o como yo pensé que quería que me saliera. Y usted dice, bueno, y mis bendiciones, pero hay que limpiarnos. Usted quiere que Dios lo bendiga, pues hay que ser sincero con Dios. Quiere tener días buenos, gócese si tiene o no tiene. Dios así lo quiere tener, así como está ahora. Usted así lo quiere tener Dios. Ni más ni menos, así lo quiere tener. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que no aceptamos la voluntad de Dios. Nos cuesta decir, bueno, ¿y por qué Dios me tiene así? Si yo ando en los campos blancos, yo le sirvo a Dios, yo todos los días estoy en la iglesia, yo todos los días oro. Sí, pero no es suficiente. Si empezamos a revisar silla por silla, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay cositas todavía aquí adentro que todavía no hemos sacado. Usted no puede soportar a su hermano o a su hermana. No ama, no tiene el amor de Cristo, no tenemos el amor de Dios en nosotros. Solo tenemos rasgos de que somos cristianos, pero que realmente somos seguidores del Mesías o seguidores de Cristo, no lo somos, hermano. Nos hace falta mucho para alcanzar eso. ¿Sabe por qué? Porque si Dios, hermano, estuviera en nosotros, fuéramos distintos, fuéramos diferentes. A usted ya no tendría que decirle, mire, usted ya no tiene que vestirse así. Ya no tengo que decirle eso, porque de usted nacería. Pues ya no tengo que decirle a los pastores que me dicen, hermano, mira, mañana hay culto. Ya no nos tendrían que decir eso, porque usted ya tendría que estar aquí a las 6 de la tarde o a las 3 de la tarde. Pero nos viven diciendo, hermano, mañana hay culto. Solo las acciones de gracias se llenan. De ahí el día siguiente o el día anterior, vacíos. ¿Pero por qué? Y empezamos a poner un montón de excusas. Es que mire, lo que pasa es que hoy con la pandemia, es que mire, yo tengo tantas cosas que hacer, es que mire esto, mire mi trabajo, mire lo otro. Exactamente, pero eso solo lo puede evaluar Dios. Pero si tuviéramos el amor de Cristo, y eso porque el Señor muchas veces nos ha dicho que hemos perdido nuestro primer amor. ¿Y cuál es su primer amor, hermano? Me imagino que cuando usted se casó, cuando andaba de novio, pues usted hacía todo por su pareja. Pero 10 años después, como que baja eso, ¿verdad? Ya no se siente lo mismo. Pues usted debería sentir lo mismo. La misma atracción que sintió cuando la conoció o lo conoció, es lo mismo que tiene que sentir a esta altura por su esposa o su esposo. Pues eso mismo que está aquí, ese quiere decir que usted perdió su primer amor. Si usted ya no siente el anhelo de buscar la presencia de Dios, ya no tenemos nuestro primer amor. Nos quedamos con una costumbre y sumándole eso tenemos ciertas raicitas de amargura en nuestro corazón. No podemos ceder o no podemos compartir. Y ese es un problema. Hoy en día, hermano, nuestro carácter se ha vuelto bastante duro. ¿Sabía usted que estaba escuchando una noticia en la cual hoy en la pandemia han habido más divorcios que en los días normales? Porque los matrimonios ya no se aguantan. Porque el hombre estaba acostumbrado a salir, ¿verdad? Y la mujer estaba acostumbrada a no atender a su esposo todo el día. Y ahora ya tenerlo 8 horas, 12 horas o 15 horas despierto y estarlo viendo todos los días. Cansa, ¿verdad? Imagina ahora usted con Cristo. Ya muchos decimos, vaya mucha iglesia. Pues no debería de ser eso.
Pero si usted siente que ya hay mucha iglesia, perdóneme que se lo diga, pero el amor de Cristo ya no está en usted. Si usted ya empieza a hacer cosas que hace el mundo, ya no tiene Cristo en su corazón. Que por un momento llega, ¿verdad? Y usted reconoce que sí soy hija de Dios, soy hijo de Dios, pero ya no tiene ese primer amor. Ya no tiene esa comunión con Él. Y empezamos a poner excusas, que mira, hermanos, me exigen en mi trabajo, me exigen esto. No, hermano, que para eso no. Eso son excusas nada más. Mira bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es el problema? Que usted muchas veces no se puede contener con eso, no que lo trae o lo lleva a donde usted va. Viene a la iglesia y empieza a hablar del hermano y de la hermana. Va a su trabajo, hace lo mismo. Va a su casa, ya no tiene paz en su casa. Entonces esa raíz de amargura contamina. Muchas veces el Espíritu se quiere derramar, pero porque hay mucha levadura en nosotros, hermanos, no brota eso bonito del Espíritu. Y hay veces, ¿quién trae ese mal espíritu? Es usted y soy yo. A veces está el ministerio, está inundado por el espíritu. Ay, que es cierto, hermano, mire, si mi hermano no está exento de que se le pegue un voladito de eso. Por mucho que ellos estén aquí y allá, si ellos se descuidan, hermanos, y mire, el enemigo está presto para eso. No creen que mis hermanos están exentos de decir, no, que mire que yo ya estoy santo. Mentira. Hasta a ellos les llega, se enojan, se molestan estando en la iglesia. Tienen contradicciones entre ellos mismos, hay fricciones en ellos mismos. Dígame que si no es un mal espíritu eso. Cuando el espíritu les ha dicho que tienen que llevarse de la mano, una casa dividida no va a prevalecer. ¿O no es así? Si ustedes, su esposa y su mujer empiezan a pelear, sus hijos empiezan a pelear también, pues. Pero si uno cede y el otro reconoce, ¿ya? ¿O no es así, hermano? Perdónenme, pero lo puedo decir porque está la palabra. Entonces dígame cómo nosotros tenemos que caminar. Y eso llévenlo, hermanos, porque eso contamina. Muchos de nosotros miramos lo que mis hermanos pastores hacen y no lo compartimos. Y eso leuda, eso llega. Y muchos lo que hacen mejor es irse. Y esa no es la solución. Porque la salvación no la están dando ellos. La salvación, ¿quién la va a dar al final? Cuando usted esté en un hospital, cuando esté ingresado, cuando esté pasando la peor situación de su vida, ahí no va a estar ni Armando ni Gilberto. Ni lo vimos y ni sabemos. Pero quien está evaluándolo todos los días es Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién se debe usted? ¿Para quién tiene que limpiarse? No para que lo vea el hermano Gilberto, si allá no ve bien bonito vestido, ¿verdad? Sirviendo allá en el pueblo, cantándole a Dios. Pero no sabe, él no sabe cómo usted viene. Mi hermano Armando igual lo puede decir, es que el siervo aquí, el siervo allá, él no sabe si es más pervertido que quién, ¿verdad? Entonces, pero Cristo sí conoce tus pasos. Cristo sí sabe cómo andas caminando. Cristo sí te ve todos los días desde que te despertás, te cuida tu sueño, te levanta todas las mañanas y te regala un día más de vida. Entonces, ¿a quién te debes tú? A Cristo Jesús. Entonces, cada día, ¿para quién tenemos que limpiarnos? Para Cristo, hermano. Porque si un día de esto, como hablábamos un día con mi hermano Gilberto, si nos toca entregar cuentas esta semana, va, pues estamos limpios, ¿verdad? Nos vamos con Cristo. Pero si no estamos preparados, tenemos que pasar un proceso bastante duro. Y eso es lo que muchos de nosotros no quisiéramos pasar. Mire, así dice, no sea que alguno es fornicario, perdón,
mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué significa? Muchas veces nosotros regalamos lo que Dios nos ha dado. Lo que usted tiene es bien importante. ¿Sabía usted, hermano, que Dios nos ha sellado con aras del Espíritu Santo y a usted y a mí nos ha puesto un sello? Pero si nosotros no valoramos eso, viene el demonio y lucha para que su alma se vaya algún día al infierno. Y usted ni cuenta se da. Para usted le parece poco el estar sentado en esa silla. Pero hay otros del mundo que quisieran estar adentro. Hay otros que aprecian tanto el que Dios los hubiese llamado y que los hubiese sentado en una silla, propenso a que llegara al cielo. Pero otros están más lejos de eso. Pero usted y yo, hermanos, que estamos en una silla de honra, muchas veces no la apreciamos. Muchas veces, hermanos, tenemos en poco el congregarnos, tenemos en poco el servirle a Dios, tenemos en poco, hermanos, lo que hacemos para Dios. Si usted ve la historia de Saúl, es que dijo: yo tengo hambre, a mí no me importa que yo soy el primer hijo y más, te regalo esto. O sea, como que usted le diga: bueno, hermanos, a mí no me importa si ahí aparece alguien que me quite la silla y que venga y que él siente otro. Pero está despreciando una salvación tan grande. Si te dieras cuenta la lucha inmensa que se ha hecho para recoger tu alma y tenerla lista para Cristo, y si supieras para dónde vas, yo creo que todos deberíamos de estar agradecidos con Dios. Muchos decimos que vamos para el cielo. Yo espero que sí, hermanos, porque Dios creo que no nos va a dejar avergonzados y que va a pelear por nosotros hasta el último momento. Pero yo creería que nosotros tenemos que poner un poquito de esfuerzo para alcanzar esas moradas eternas. Porque dígame, aquí vamos a vivir 70 o 80 años en esta tierra. Unos ya se están yendo más jóvenes que otros, ¿verdad? Pero los que estamos hasta el momento, lo mucho que vamos a vivir más, a mí me quedan como unos 20 años más de vida, digo yo. Pero ojalá que no sea tanto, ojalá que sea menos, ¿verdad? Puede ser que ya el otro mes ya no esté. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que nosotros debemos de estar dispuestos y listos para partir de esta tierra. El problema va a ser si estamos listos o estamos aptos para ir al cielo. Ese es el verdadero problema. Porque nosotros les podemos predicar la palabra: mire, límpiese, pero el momento que venga Cristo por su alma y por la mía, solo nos corresponde individualmente entregar esas cuentas. Y eso es lo más difícil. Porque aquí ya no alcanza decir: bueno, hermanos, oremos por el hermano. Ya no, ya está entregando cuentas con Dios. Ya difícilmente nosotros vamos a intervenir esa parte. Porque ya son cuentas individuales. La salvación es individual. El Espíritu ha dicho muchas veces que dos van a estar en una cama. O sea que vamos a estar dormidas con Glenda y Glenda se va para el cielo y yo me quedo. O viceversa, ¿verdad? Es que así va a ser, hermano. Simple y sencillamente, muchos vamos a estar en la iglesia y de repente va a ver que ya todos se fueron y nosotros nos quedamos todavía. ¿Pero por qué? Porque no nos caímos de la gracia de Dios. Y caerse de la gracia de Dios, hermano, es bastante difícil. Díceme: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad, dice, para el arrepentimiento, aunque la procuró con la vida. Cuando nosotros, hermanos, nos caemos de la gracia de Dios. Y fíjense que aquí es bien duro decirlo, pero la verdad las cosas es que cuando nosotros, el tiempo de la dispensación se pierda ya,
y el tiempo de la gracia se acabe. Ya no podrá usted decir, hermano Gil, voy a hacer el reconcilio. El hermano Armando, mire, ayúdeme, voy a ir a su casa a reconciliarme. Ya no, ya el tiempo se acabó. Hoy, este día, es el momento para que usted y yo digamos, no, señores, es el momento de reconocer que todavía hay algo aquí adentro en mí que no me deja caminar como tiene que ser. Hay que limpiarlo cada día. Una raicita de amargura, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me cae mal a algún hermanito por ahí? Que no puedo soportar, ¿verdad? A mis hermanos, a mi hermana. Pues hay que soportarlo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cada uno de ustedes y cada uno de ellos van a entregar cuenta de su ministerio. Al único que tiene que ver siempre es el blanco perfecto. Y poner los ojos y la mirada en Cristo Jesús. Lo demás, hermano, es vanidad. Como digo mi hermano hoy en la mañana la palabra, todo es vanidad y todo se queda en esa tierra. Todo es materia. Este cuerpecito que usted tiene, que tanto lo cuida, que se anda vistiendo ahí, aquí se lo comen los gusanos. Pero lo único que se lleva a un lugar de reposo va a ser su alma. Su espíritu regresa a quien lo dio y lo demás queda. Entonces, Esaú, hermanos, luchó y dijo, la regué, cometí un error, regalé el derecho de ser el primogénito. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero usted desprecia su silla y la deja. ¿Y cómo la deja y la desprecia? Cuando usted ya no quiere venir a congregarse, sabiendo que Dios le tiene muchas bendiciones para usted y para mí. Anoche hablando con mi hermano Gilberto le decía yo, cómo Dios es tan hermoso en la iglesia que llama a muchos siervos. No sé si usted te ha visto, yo bien metido para cuando el Espíritu habla. Y me he dado cuenta de que a muchos de ustedes Dios le dice, vení para acá, vení para acá, vení para acá, servirme. Y lo que menos hacemos es servirle a Dios. Pero cuando nos paramos en ese púlpito, vengo diciéndole que no me dieron la canasta que nadie dio, y que tengo hambre, y que no tengo bendiciones. Cuando Dios me está diciendo que me acerque a Él, porque Él me tiene muchos regalos. Pero entonces, dígame, ¿cuál es el motivo? Si alguien me dice, mira, fíjate que allá en San Antonio están regalando $500, usted lo va y lo va a traer. Pues Cristo es igual, yo te estoy dando un regalo, o te quiero dar un regalo, pero vos no me buscas. Vos no sos sincero conmigo, vos no te limpias. Y yo te quiero bendecir. Pero muchos hermanos se levantan, hermanos, fíjense que yo no tengo la bendición. Fíjense que mi hijo se ha vuelto bolo. Mi esposo me pegó. Estoy enfermo. ¿Y por qué pasa cada una de esas cosas? Porque en nosotros, hermanos, todavía no hay sinceridad con Dios. Somos mentirosos. A medias venimos al culto. A medias le servimos a Dios. Somos hipócritas. Porque aquí nos vestimos de una forma y en nuestra casa somos de otra forma. Aquí venimos a danzar y en la casa somos un ogro. Y entonces, dará un árbol de mango, va a dar naranjas, o el agua potable va a salir agua salada y agua dulce. Es imposible, mi hermano. Usted tiene que definirse qué es. ¿Es un hijo de Dios o un hijo del diablo? Así de fácil. Muchas veces nosotros, hermanos, en este camino nos hace falta eso, la sinceridad con Dios. Aparentamos ser una cosa, y esa es parte de vender el derecho que tengo como hijo. Yo siempre lo he dicho, el Hijo de Dios viene, agarra las bendiciones y está feliz. Cuando hay que corregir de parte del Padre, hay que aceptar la corrección.
¿Por qué nosotros muchas veces no aceptamos las correcciones de Dios? ¿Por qué venimos y renegamos cuando no tenemos que comer? Cuando la mujer nos pegó, cuando la mujer nos echó, cuando se murió el chucho, se murió el gato, todo le sale mal, es por su culpa. Dios no quiere nada de eso para usted. El problema es nuestra actitud para con Dios. ¿Por qué su esposo nunca llega a la iglesia? Porque usted no es sincero con Dios. ¿Por qué no hay una conversión en nuestras casas? Porque usted y yo no somos ejemplo en nuestra casa. Dicen nuestros hijos para ser como mi papá. No, que todavía es mentiroso. No. Entonces, hermano, ¿de quién depende la bendición? Si las bendiciones ahí están, ¿no? Solo de tomarlas. Lo que pasa es que usted hoy se siente triste porque no tiene lo que usted le está pidiendo a Dios. ¿Pero por qué no lo tiene? Por su culpa. Aquí no venga a la iglesia a decirle de que Dios no me ha respondido. Si Dios se lo dio hace un montón. Ahí decía mi hermano hoy que fue a hacer esa acción de gracia, que un profeta le dijo: hoy tenés la sanidad, y él hizo su sanidad suya, y el hombre está sano. Y entonces quiere decir que Dios existe para un grupo, para otro grupo no. Para que no, ¿verdad? Dios es para todos. Dios no murió por los salvadoreños, o por los latinos, o por los gringos, o por los europeos, no, murió por todo el mundo. Entonces dice él, hermanos, que nosotros nos dio la potestad de llamarnos hijos suyos. Y usted, como hija de Dios, o usted como hijo de Dios, tiene los derechos que se le han otorgado. Lo que pasa es que nosotros no hacemos nuestras las bendiciones. Y si estamos pasando momentos de tribulación, es porque nosotros necesitamos rectificar nuestros caminos. Y no es tanto, hermano, muchas veces no es rectificación física, sino que es una rectificación espiritual. Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos cosas todavía que aparentemente son sanas, pero ya no nos corresponde. Y es porque el plano espiritual es diferente. No es así como usted cree. Hoy mi hermano Armando decía, y sí me llamó la atención mucho, que decía que no todo lo que vemos es verdad. Y tiene toda la razón. No todo lo que usted ve es la realidad. ¿Usted cree que actuar como actúa es normal? Entonces, hoy en día, hermano, hemos hecho el evangelio a lo que a mí me conviene. Así es, a lo que yo soy. No, hermano, el evangelio es, hay una línea que usted tiene que seguir. Cuando nosotros nos incorporamos a esa línea y limpiamos y dejamos todo, entonces viene Dios y reconoce eso. Cuando nosotros, hermanos, entramos en el plano espiritual y vemos cómo caminó Jesús, y una enseñanza muy bella del maestro es negarse a uno mismo. Y eso es lo más difícil hoy en día para el ser humano. Negarme a mí mismo significa yo no existo. No soy yo. Yo vivo para alguien más. Si me ultrajan no importa. Si me dejan no importa. Si me escupen la cara no importa. Yo sigo adelante, viendo el blanco perfecto. Eso es lo más difícil. Eso es lo más duro que hay para nosotros. Porque el primer tropiezo usted lo va a tener en su casa, con la que duerme a su lado. No le estoy hablando de su mujer, estoy hablando de su carne, chuca. Usted no quiere orar. Usted se siente joven todavía. Hay vanidad en las mujeres, hermano. Mucha vanidad. En los hombres hay mucha malicia. No estamos conformes con lo que tenemos. Y eso es negarme a mí mismo. ¿Verdad que no? Entonces, hermano, hay cositas en nosotros que todavía hay que quitar. No le estoy diciendo que estamos desechados de la gracia, no. Hay que quitarnos cosas que todavía en nosotros hacen un tropiezo. Y por eso mismo, hermano,
No hemos alcanzado la totalidad de las bendiciones que Dios te quiere dar. Ahí nos ha mandado frijoles. Hoy me estaban diciendo que una familia tenía como 25 cajas de bendición. Qué bueno. Y otras que les han dado 4 o 5 cajas de parte del gobierno. Qué bueno. Pero eso es vanidad. Ahora yo te pregunto, ¿tenés tanta bendición en tu casa? Pero ¿cómo estás espiritualmente? Aleluya. Puedes tener todo. Yo puedo tener mi trabajo, pero espiritualmente ¿cómo estoy? Eso es lo que debería importarme. Porque si yo me muero, ¿se va a morir la empresa del trabajo? No, hermano. Sigue trabajando. Hay otros como 1000 indios esperando el puesto mío. ¿O no? Así es. Entonces, hermano, la vida espiritual es lo que debería de importar hoy en día. Lo demás, yo se lo he dicho muchas veces. Si usted le demuestra a Dios que todo lo que llega a sus manos no le interesa y que la plata no le interesa, Dios le va a dar más plata de la que usted quiere tener. Si usted dice, es que a mí no me interesa, si a mí me puede regalar un carro, pero eso para mí no es nada. Yo quiero un carro de fuego. Yo quiero que venga y me traiga y me lleve. Ese sería su ideal. Pero nosotros con un carro nos perdemos. Con $10 en su bolsa se pierde. No digamos si le dan 100. Entonces, hermano, ¿cuántos de nosotros perdemos una bendición tan grande? ¿Por qué? La materia. Y la materia aquí se queda, se deshace y se transforma. Es lo único que pasa con la materia, se transforma. Pero la vida espiritual, ¿cómo la está construyendo? ¿O cómo la estamos construyendo estas alturas? Hay que limpiarnos, hay que sacarnos, hay que pedir perdón, hay que llevarnos bien, hay que sentir el amor de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para poder amar al hermano. Yo siempre lo he dicho, los mandamientos no fueron dejados por gusto. Alguien nos ve un poco, pero el primer mandamiento para mí es el primordial para todos. Amarás a Dios, y cuando tú amas a Dios, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, entonces ya no hay necesidad que hagas otras cosas porque el mismo Espíritu te guía. Muchos de nosotros, hermanos, nos hace falta mucho. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si alguna bestia tocar el monte será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermano, cuando la presencia de Dios llega y cuando la presencia de Dios te inunda, transforma tu vida. Y yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, hermano, y con esto termino, es que nosotros deberíamos de permitirle a Dios que realmente entre en nuestra vida y en nuestra casa. Porque de lo contrario, usted va a venir, su casa de tristeza, su cara de tristeza, dice mucho. Hay muchos lugares, hermanos, que no hay necesidad que yo los vaya a visitar. Hay una frustración muy grande en su rostro. Hay mucha necesidad. Y que no se les podría ayudar. Mandarles un cheque, solo un día les cambia la cara. Pero el verdadero regalo es que Cristo llegue a su vida. Hoy decía mi hermano Armando al varón que dio la acción de gracias que es necesario que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Y sabía usted, hermano, que muchos de nosotros, le voy a ser bien honesto, muchos de nosotros no hemos recibido a Cristo de corazón. Es mentira. Como le he dicho, el plano espiritual es bien diferente. Usted lo hizo y levantó su mano, sí, en el momento que más se sentía tribulado. Pero cuando
pasa ese momento de tribulación, usted olvida las bendiciones de Dios. Y el ser humano es así. El ser humano es necesario que lo pongas al borde del precipicio para que él reconozca que la vida no le corresponde a él, sino que depende de alguien, de un todo. Entonces, hermanos, yo solamente, el mensaje de esta tarde es: limpiamos nuestro caminar espiritual para que las bendiciones lleguen como vos querés que lleguen. Si le estás pidiendo una casa, Dios te la va a dar, pero no te la vamos a poder echar en el ataúd. Estás pidiendo una esposa, sí, pero se va a quedar con otro. ¿Ah? Tus hijos van a llegar al Evangelio, sí, pero tampoco te van a acompañar en el ataúd, vas a estar solito. Es un caminar individual, es un caminar solo. Y allí es donde realmente nosotros, toda esta palabra se cumplirá un día. Un día te vas a acordar de que estás en un último momento agonizando. Y no voy a estar yo predicándote, ni mucho menos el hermano Gilberto, ni mucho menos van a llegar los profetas, sino que solamente vas a estar vos y él. Y ahí pues, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque la última palabra la tiene Cristo Jesús. Seas polvo o seas cristiano, la última palabra la tiene Cristo. Estés dentro de la iglesia o estés fuera del templo, la última palabra la tiene Cristo Jesús. Y ahí sí no me puedo meter yo, porque la salvación le corresponde a él. Hermano, que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Amén.